Bueno, ¿qué tal? Buen día, chicos. Nos queda ver un último tema para la gente de audio, que sería líneas de audio. Lamentablemente el tiempo no nos va a dar para más, ya que la semana que viene eh, vamos a tener que cerrar, ya yo tengo que entregar las notas, es decir, no tengo mucha más opción. Así que hoy vamos a ver líneas porque esto sí es importante, que por lo menos tengan una idea de qué estamos hablando. Cuando hablamos de líneas de audio, hablamos de líneas que puedan ser cortas, ¿no? Conectar dos equipos de audio cercanos o que puedan ser distancias largas, ¿no? Cables que uno tenga que llevar de una punta a la otra por algún motivo y demás. Eh, En estas circunstancias hay dos formas de hacer la conexión. Una sería la línea balanceada y otra sería la línea desbalanceada. ¿Cuáles son las diferencias a primera impresión respecto de las balanceadas y de las desbalanceadas? Bueno, la línea desbalanceada es una línea que está compuesta por el vivo, donde va el audio, y una malla, una masa. O sea, un cable es el vivo y otro cable es la masa. Esa masa es una tierra, que es el retorno del audio. O sea que son líneas que tienen referencia a tierra. ¿Qué suele pasar con estas líneas? Bueno, suele pasar que por ser cables, por más que estén revestidos en plástico, son cables. Esos cables, cuando son interceptados por ondas electromagnéticas, lo que generan es ese campo magnético, hacen y generan sobre los elementos metálicos una corriente eléctrica. Entonces, si a un campo magnético aparece en las proximidades de un cable desbalanceado, es probable que ese cable, por tener un alambre en el interior, un metal en el interior, eh, genere una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica va a viajar por ese cable. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, seguramente una interferencia, porque cualquier señal que se meta en el cable, evidentemente que no es una señal deseada. ¿Cuáles pueden ser esas interferencias? Bueno, las interferencias pueden ser las producidas, por ejemplo, por bujías de coches, ¿no? Las producidas por una computadora. La computadora, por ejemplo, eh, tiene un montón de señales internas que generan frecuencias y señales de reloj, señales unos y ceros que van viajando dentro de todas las pistas de esa computadora, que siempre irradian y generan señales indeseables. Esas pueden ser absorbidas también por un cable. Cualquier elemento en electrónica que genere una señal irradia. Los componentes irradian. Yo tengo un oscilador de lo que fuere que genera una señal para ser utilizada para hacer funcionar, por ejemplo, un transmisor. Todos los componentes irradian. Lo que pasa es que bueno, la irradiación de esos componentes va a estar limitado a un cierto espacio. Y cuando tienen cajas metálicas y esas cajas metálicas que los cubren están puestas a tierra, bueno, esas emisiones se llevan casi a cero, no a cero, pero bajan muchísimo. Entonces todos los elementos irradian, por consiguiente cualquier elemento, un celular, alguien que pasó al lado con un celular al lado de esa línea, vuelvo a existir, un auto que pasó muy cerca y las bujías, las chispas de las bujías, los fluorescentes, una llave de encendido que por algún motivo ya está media viejita y está chispeando. Cuando uno prende y apaga, que salta una pequeña chispa, entonces esa chispa genera también una señal indeseada. Eh, bueno, de lo que se les pueda ocurrir como señales que puedan aparecer. A veces hay focos, hoy los focos, por ejemplo, de LED,
son focos que tienen electrónica dentro de las mismos, o sea que también van a generar señales indeseadas que se van a meter en los cables indefectiblemente y fundamentalmente en aquellos cables que son no balanceados. Y van a viajar sobre esos cables y hay señales que pueden ser muy pequeñas y uno dice, bueno, me la aguanto esta interferencia. Pero puede haber señales interferentes que sean tanto o más grandes que la señal que yo viajo, que yo llevo. Vamos a poner una situación que quizás no sería las más usuales, pero digamos que podría llegar a ser. Vamos a suponer que yo tengo un estudio con los micrófonos y tengo la consola a 50 metros de distancia. Entonces yo llevo un cable para conectar el micrófono a la consola. No va a ocurrir, pero vamos a suponer que fuese una situación fáctica tal. Ese cable va a tomar señal del micrófono, señales que van a ser de 20, 30, 40 milivoltios y que va a llegar mucho menos del otro lado. No sería practicable en la realidad porque imagínense que si estamos hablando de que yo tengo 40 milivolts en el lado del micrófono y del otro lado voy a tener 20, evidentemente voy a deteriorar esa señal, entonces habría que hacer algo para que la consola no esté allá a 50 metros, o sea, en la práctica no ocurriría, es solo para el ejemplo. Pero bueno, si tuviese esa situación, entonces yo tengo una señal de micrófono de 30, 40, 50 milivolts, va a llegar bastante deteriorada a la otra punta para ser amplificada. No se olviden que si hay ruido por debajo, cuando yo amplifico todo. Pero si en el medio yo tengo un tubo fluorescente o algo que me produce una interferencia, esa interferencia fácilmente va a ser superior a la señal que yo llevo del micrófono. Seguramente cualquier interferencia va a ser igual o superior, pero seguro. Van a ser señales de mucho más de 30, 40 o 50 milivoltios. Entonces va a generar que nuestro sistema no funcione, o sea, llegue a la consola la señal más una interferencia y cuando la consola la amplifique va a amplificar todo, no discrimina, ni hay forma de discriminarlo. Más si están dentro, son señales interferentes que están dentro de la banda audible, porque los amplificadores van a amplificar desde 20 Hz a 20.000. Bueno, entonces todas esas señales interferentes o no las van a amplificar. Entonces, de esta manera no nos serviría para distancias largas utilizar un cable no balanceado. El cable no balanceado, casi diría por norma, en forma empírica es prueba, error y prueba, eso es empírico. Podríamos decir que van a ser cables no mayores de 3 metros. Incluso puede haber cables que tengan 20 centímetros y que por el nivel de interferencia que haya ahí, incluso haya que usar líneas balanceadas y no líneas no balanceadas. Pero promedio y en general uno puede pensar que en cables de 3 metros podría uno tener una línea no balanceada. Ahora, ¿qué suele pasar? Todos los equipos, eh, ahora por ahí hay más, pero antes no venían balanceados. Porque después vamos a analizar la balanceada. Suponemos que la balanceada sería mejor. Bueno, es cierto. Pero si analizamos, podemos observar que las líneas no balanceadas están presentes, por ejemplo, si yo agarro una casetera, agarro una computadora, siempre es el vivo y la malla está puesta a tierra, al gabinete, a la tierra del equipo. Entonces está puesta de manera tal que uno es el vivo y el otro es la tierra. Entonces la mayoría de las conexiones son no balanceadas. En equipos más sofisticados o en consolas, incluso las consolas de radio, a veces vienen, o normalmente suelen venir, entradas que son balanceadas y no balanceadas y salidas que generalmente son balanceadas. Rara vez ya hay salidas que no sean balanceadas. Entonces, algunas cuestiones se acortan de ese punto de vista, se solucionan de ese punto de vista. Pero
el primer planteo sería, bueno, si yo tengo dos líneas no balanceadas, dos equipos no balanceados y lo tengo que poner a 15 metros y sé que va a haber interferencias, bueno, ¿cómo lo soluciono? Bueno, veremos, trataremos de analizarlo un poquito, pero por ahora entendamos que muchos de los equipamientos tienen un conector RCA, por ejemplo, o un conector plug en cualquiera de los tamaños mono, que es no balanceado y que entonces tiene la punta puesta al vivo, a la señal, y el resto es la malla, el gabinete, es la tierra. Bien. Con los inconvenientes que nos acarrearía este problema de poder tomar esas interferencias que nos perjudicarían, que nos generarían un inconveniente. La otra forma, que es la balanceada, ya está compuesta por dos cables también. Uno que es el vivo y otro que es el retorno. Normalmente, cuando uno dice, no, pero en la balanceada hay tres cables, hay también una malla. Sí, es cierto. La malla es un tercer cable que es como una forma de mejorar la situación ya del balanceado, ¿sí? Para darle una seguridad más, para que todas esas señales que eventualmente quisieran entrar en ese cable metálico, encima tienen la malla que está puesta a masa. La malla es como algo externo de la línea balanceada, como algo más, como algo que, permitamos no decirlo, no interviene en el balanceo de la línea, pero que ayuda a que de alguna manera sea una pantalla más que permita que cualquier señal que quiera interferir pueda ser mandada a tierra. No obstante a eso, después tiene en el interior dos cables, uno que es el vivo y otro es el retorno. Por un lado va el vivo, esa es la señal, y por otro lado retorna el resto de la señal. Esas dos señales, del vivo y el retorno, están desfasadas 180 grados unas de la otra. Si ustedes hacen una sinusoide, están desfasadas 180 grados. Lo cual, si ustedes tuvieran que sumar, si hicieran una línea, lo que pasa es que al no tener un pizarrón es complicado, pero si tuvieran una línea donde yo sumo punto por punto las dos instantáneamente, en la medida que van subiendo la señal y va bajando, tanto del vivo como de el retorno, van a ver que les va a dar una línea, así que siempre va a ser cero. Es decir, van a ir sumando y van a dar cero. ¿Está? Va a ser, o sea, no va, si aparece una interferencia en uno, va a aparecer también desfasada la interferencia en la otra, y por consiguiente va a haber esa diferencia de desfasaje, va a generar justamente una anulación, va a ser cero. Entonces, como la interferencia, si supuestamente llega a ese cable que sobrepasa por el nivel, la malla no alcanza a cubrir el rechazo de esa interferencia, bueno, la interferencia se va a producir tanto en un cable como en el otro, va a estar desfasada a 180 grados, ese desfasaje, la suma va a dar cero y entonces no va a haber interferencia, o prácticamente no va a haber interferencia. La idea entonces y la ventaja de tener una línea balanceada es la de evitar las interferencias. Cuando yo tengo que utilizar líneas largas, normalmente, por ejemplo, las líneas de 600 ohms que se utilizan en parlantes, en columnas que a veces se usan y demás para hacer propagar audio, no sé, en una calle, en varias calles que hay que poner, o no sé, o cables que tengan distancias largas, se utilizan las líneas balanceadas y las de 600 ohms. Por algo en particular que, bueno, no va al caso. Pero sí balanceadas. ¿Para qué? Para evitar que las interferencias ahí sí sean casi nulas o mínimas. Para reducirlas todo lo que sea posible. En este caso, los conectores utilizados van a ser, los más comunes van a ser los Canon, o los plus, pueden ser en cualquiera de sus medidas, pero estéreo. ¿Por qué? Y porque si hablamos de un plug, tiene la punta donde va a estar, vamos a suponer, el vivo,
el anillo intermedio que va a ser el retorno y el resto que va a ser la malla, que no va a interferir. O sea, los dos cables que conforman ese cable balanceado van a ser el vivo y el retorno. La malla va a estar, pero va a ser algo extra que dijimos no interviene en esta línea balanceada. Interviene solamente para tratar de reducir todo el nivel interferente que se pueda. En el Canon, si ustedes miran un Canon, van a ver que tienen tres numeritos, 1, 2 y 3. Bueno, en el 1 se suele colocar siempre la tierra, la malla. Y en el 2 y en el 3 se ponen el vivo y el retorno indistintamente como en el plug. No hay problemas. Del otro lado se pone igual, ¿no? Si le pongo al 2 el vivo y el 3 el retorno, bueno, del otro lado hago lo mismo. Pero la 1 va siempre a tierra, es la malla. Eso sí como norma ya, porque los equipos que tengan Canon hembra van a tener esta condición. Pero lo importante acá es que la malla está en la 1 y en la 2 y la 3 vivo y retorno indistintamente. De esta manera vamos a lograr una línea balanceada que podemos sí ahí tener distancias más grandes. En nuestro ejemplo anterior del micrófono, con esa línea balanceada, evitaríamos la interferencia. No obstante, volvemos a insistir, no sería la situación más práctica y más lógica porque ustedes imaginen que si tenemos una señal de 20, 30 o 40 milivoltios, en realidad del otro lado va a llegar muy poca señal. Si yo hago 50 metros va a llegar muy poca señal por las pérdidas propias del cable. Entonces no es lo conveniente, pero lo hicimos por el ejemplo. Con el balanceado vamos a tener el doble de señal. Entonces vamos a tener reforzada también esa señal que estamos mandando. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo que conectar, vamos a suponer, una consola, una salida de una consola, que generalmente viene como línea balanceada, a una entrada de un transmisor, vamos a suponer que fuera directo, que no hubiese nada más para no complicar la vida, que no es balanceado, porque hay transmisores que la mayoría en este momento no son balanceados. Los de radio por lo menos no son balanceados, la mayoría. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, ahí habría que hacer una adaptación, es decir, porque de un lado tengo balanceado, del otro lado no lo tengo balanceado. Entonces las adaptaciones pueden ser a través de, hay aparatos que sirven como balanceador, que son electrónica. Algunos son pasivos, son con transformadores, pero últimamente son todos de electrónica, si tienen electrónica adentro, que hace que de un lado lo vea como balanceado y del otro lado lo pueda ver como desbalanceado. O sea, equilibra, hace una transformación. O si no, es un transformador que está adaptando esa situación. Pero cuando no disponemos de ninguna de las dos cosas, la solución, a pesar de que se pierde un poco parte de esa señal, imagínense en el caso que habíamos visto, si el micrófono estaba desbalanceado y del otro lado hay que colocar balanceado, encima que llegaría muy poca señal, encima perderíamos más por tener que transformar a balanceado. Entonces sería peor en nuestro ejemplo. Pero bueno, volviendo al anterior, vamos a suponer que tenemos consola balanceada y el transmisor desbalanceado. Entonces lo que hay que hacer es, del lado desbalanceado, irá un plug mono, donde en la punta irá el vivo y la malla irá a la malla, al otro conector del propio conector, a la tierra del propio conector. Pero del lado balanceado, lo que se hace es colocar, si bien en el 1 va la tierra, vamos a suponer en el 2 pongamos el vivo y en el 3 el retorno, el 1 y el 3, que sería el retorno, los puenteo. De esa manera, de alguna manera, lo que estoy haciendo es desadaptar un poco esa situación de balanceo, pero permitiendo adaptar esa situación de una punta hacia la otra, ¿sí? Que eso es lo importante de todo. A ver, por supuesto que si podemos poner un balanceador sería lo mejor. Y si podemos ubicar una entrada y una salida que sea balanceada de los dos lados, mejor todavía. Pero bueno, estamos hablando en una situación que tenemos que encontrar una solución y no sabemos qué hacer. Bueno, de un lado es no balanceado, así queda.
Y del lado balanceado, la pata 1, que es la tierra, como dijimos, vamos a poner, estamos hablando de un canon, la tenemos que puentear con la pata 3. ¿No? Y en esa situación este, zafaríamos por lo menos para que funcione. Entonces, y resumiendo, cuando uno tiene que usar un cable mayor de 3 metros, excepto que sea un lugar donde hay mucho nivel de interferencia, ya hay que comenzar a usar balanceado. A partir de esa distancia, no más de eso ya conviene balanceado. Pero, como dijimos, puede darse el caso de que tenga 20 centímetros, pero el nivel de interferencia sea tan importante que sea necesario, de todas maneras, colocar un cable balanceado. El cable no balanceado tiene los inconvenientes de poder recibir todas esas interferencias y molestarnos en nuestro producto final. Mientras que el balanceado lo que hace es, de alguna manera, como está desfasado 180 grados de un lado y del otro, que es el vivo y el retorno, lo que hace es anular esa señal o disminuirla a un nivel tal que pueda ser aceptable. Un ejemplo de cable balanceado sería, por ejemplo, la línea telefónica. La línea telefónica es la línea telefónica física, me hablo, ¿no? Porque para ahí decimos línea telefónica y hoy se usa celular, pero las que todavía tienen teléfono, si ustedes miran, son dos cables con un plástico recubierto y nada más, no tiene malla, porque no es parte del sistema balanceado. Y no lo ponen tampoco porque ahorrarían un montón de dinero utilizando un cable que tiene un cable menos. Ustedes imagínense que los planteles exteriores de cualquier instalación telefónica implican kilómetros y kilómetros de cable, desde que sale la central hasta que va hasta la casa de cada uno de ustedes, pensando en que incluso muchas veces hay cables que van para el otro lado y después vuelven para acá, o sea que no es directo el cable que sale a la casa de cada uno, sino que son planteles que van haciendo y que van tomando de ahí para derivar a cada uno de los domicilios. Entonces, la idea es que esos dos cables son balanceados. Con esos dos cables es el cable balanceado. Por un lado va el vivo, por otro lado va el retorno. Si ustedes se tomasen el trabajo de que uno de los dos cables lo toca con otro cable, lo hacen un puente y lo ponen a una canilla metálica que no tenga caño de plástico, ¿no? Que sea un caño metálico, o sea, que haya una tierra, digamos, ¿no? O una jabalina, bueno, por supuesto. Y escuchan en el teléfono, van a ver que va a aparecer un ruido terrible. ¿Por qué? Y porque al tocar ese cable, al poner a tierra uno de los dos cables, lo que hicieron es desbalancear la línea. Entonces lo que van a tener no es una interferencia porque hay alguien que está interfiriendo, sino que desbalancearon la línea y lo que hicieron fue ponerla a tierra. Habíamos dicho que en la línea desbalanceada siempre una de las patas de los dos cables es tierra y el otro es el vivo. En la no balanceada no tiene referencia a tierra, son dos cables, uno es el vivo y otro es el retorno, vivo y retorno, pero nunca tienen referencia a tierra, es referencia de un cable al otro. No hay una referencia a tierra. Por eso digo que si yo uno de los dos cables lo pongo a tierra, lo que van a escuchar en el teléfono va a ser puro ruido. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir de esto? Hablamos de cómo se conectan, cuáles son los tipos de conectores en los dos casos. Hablamos cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, más importante. Y cómo deberíamos tener en cuenta para instalar un cable, si es un cable chico, un cable largo. Siempre hay que tener en cuenta cuando hace líneas, es por un lado decir, bueno, si son líneas largas, va sí o sí líneas balanceadas. Si de un lado no tengo balanceado, el dispositivo que voy a colocar no es balanceado, tendré que hacer una transformación, ya sea electrónica, pasiva o con este artilugio que hablamos hoy, que no es el más conveniente, pero que se puede, porque es un transformador de alguna manera demasiado, que tiene pérdidas en este caso, y pérdida de señal. Pero bueno, cuando no hay otra cosa para solucionarlo, es la solución. Y
Decíamos entonces, cuando son esas líneas así, líneas muy largas, no hay otra solución. Y cuando los dispositivos son balanceados de los dos lados, no habría inconveniente y podría utilizarla. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que del lado que sale la señal, si yo tengo que cubrir distancias largas, tiene que ser una señal interesante, importante, porque si son señales muy pequeñas, como habíamos puesto en el ejemplo de un micrófono, lo más probable es que por más que sea balanceado y demás, del otro lado lleguen señales muy chiquititas que puede ser que nos generen que no nos alcance para el uso que necesitamos. Si tenemos una consola, seguramente las vamos a amplificar desde ya, pero hay que tener en cuenta que las consolas también tienen un nivel de ruido. ¿Vieron cuando uno escucha a veces la radio que escucha ruido? La lluvia. Bueno, ese nivel de ruido en las consolas está también, en cualquier equipo electrónico está. Está muy por debajo, pero si la señal es muy chiquita y el ruido está muy por debajo, pero si yo tengo que amplificar y tengo que utilizar mucha ganancia en el amplificador de la consola, también voy a amplificar el ruido. Entonces puede pasar que ese ruido amplificado tenga cierta importancia dentro de lo que yo tengo, del uso que yo tengo que darle a ese audio que amplifiqué. Porque va a estar el audio amplificado, pero también como era muy pequeño, lo tuve que aumentar mucho la amplificación y también levanté todo el nivel de ruido propio del sistema. Entonces, son esos dos datos que hay que tener en cuenta. Si las señales son grandes o interesantes, sin que sean, no tienen que ser varios voltios, no, pero digo, si una señal es, qué sé yo, 100 milivolt, por decir algo, bueno, los niveles de ruido están bajos y lo que yo voy a amplificar va a levantar ese nivel de ruido, pero no va a ser importante en función de lo que, por otro lado, también voy a amplificar de la señal. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer, con estos últimos temas que hemos visto, un cuestionario. Yo se los haré, no sé si puedo mañana o pasado, si no lo haré como mucho el lunes, pero necesito que el miércoles o jueves, como mucho, voy a tratar de hacerlo el mañana, no creo, el viernes. De manera tal que darles tiempo para que no más del miércoles o jueves, porque yo el viernes tengo que entregar las notas. Así que ya terminamos y después haríamos un video más para despedirnos y para combinar cómo hacemos, porque vamos a tener que ir a un examen final, a pesar de que son materias promocionales, esta lo es. Hasta el momento no había cambios, pero por la pandemia se hizo todo a través de examen final y es necesario concurrir ahora al instituto a tomar la mesa de examen. No va a haber problema, vamos a hablar sobre estos temas, no les voy a tomar gran cosa, lo charlamos, pero necesitamos, en todo caso, lo primero que hay que hacer es yo hacer el cuestionario, ustedes escuchar este video y ya tienen los anteriores, y hacemos un cuestionario para evaluar y poner una nota. Bueno, listo, nos vemos en la próxima, que tengan suerte.